Crisis económica mexicana de 1994. La crisis económica de México de 1994, también llamada la crisis del tequila o error de diciembre, fue la última y más reciente crisis del país, con repercusiones mundiales provocadas por la falta de reservas internacionales. La misma produjo la devaluación del peso y a su vez causó efectos como la inflación. Disparadas las tasas de intereses, junto con el colapso de la actividad económica, los servicios de deuda en moneda local y extranjera aumentaron al mismo tiempo que los indicadores de capitalización de los bancos se desmoronaron. Para poder comprender más a fondo esta crisis, debemos saber cuál era la situación previa a esta. La crisis se desata en diciembre de 1994. Hasta el tercer trimestre de ese mismo año, el país de México mostraba un constante crecimiento económico. Su superávit fiscal descendía en un 70%, con un saldo de 606 millones de pesos, producto de inversiones internacionales. Los ingresos corrientes crecieron en un 6%, además de un crecimiento del PIB en términos reales de un 7%. Con estos datos podemos decir que la economía mostraba altas tasas de crecimiento y debido a esto, en octubre de 1994, el gobierno nacional decidió interrumpir el programa que lo ligaba al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, en el ámbito financiero, desde el año 1993 el control de la inflación a menos de un dígito anual, después de 20 años, contribuyó a la recuperación de la base monetaria, que a su vez ayudó al fortalecimiento del sistema bancario y a la aparición del crédito. Se profesionalizó e incrementó la dotación del Banco Central, intensificando los controles sobre las entidades, contando con un nuevo equipamiento informático para ser más eficaz en la tarea. Para fortalecer la seguridad del sistema bancario, se puso en marcha la implementación de los principios prudenciales de Basilea, para vigilar la prudente toma de riesgos por parte de las entidades. Todos estos cambios introducidos incrementaron la competencia entre los bancos y la seguridad del sistema financiero. La crisis del tequila, o error de diciembre del año 1994, irrumpió en México y el mundo entero como un evento sorpresivo, que derrumbó en pocas horas una de las economías más aparentemente exitosas y seguras del mundo en desarrollo, que gozaba del más amplio respaldo del gobierno norteamericano y la Organización Financiera Internacional. En detalle, esta crisis fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A una semana del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20 millones para el gobierno mexicano, a efecto que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México también se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo, y no a la política económica de su gobierno anterior. Los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares o que se confiaron en comprar suministros a Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios, producto de la tensión de las deudas. Para empeorar la situación, el anuncio de la devaluación del peso mexicano se dio a mitad de semana, un día miércoles, y durante el resto de la semana los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano, sin que el gobierno hiciera ninguna acción para prevenirlos o desalentarlos hasta el siguiente lunes, cuando ya fue todo muy tarde. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Unos cuantos días después tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, comentando sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de tasa de cambio fija un 15%, hasta los 4 pesos por dólar, y de 3.4 pesos que se encontraban en promedio en ese año, así como
terminar con varias de las prácticas económicas no ortodoxas, como la compra de la deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no podían ser pagadas. Las decisiones de Cedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron sus casas y autos que habían adquirido en contratos con tasas variables. Otros más perdieron todo. El sentido de pérdida de un futuro para el país se hizo considerarse esta crisis como el final de la clase media. La crisis del tequila se tradujo en una pérdida de reservas del 27% y en un proceso de retiro neto de depósitos, equivalente a un 18% del sistema desde diciembre de 1994 hasta mayo de 1995, es decir, de 45.600 millones, el 20 de diciembre de 1994, a un mínimo de 36.800 millones el 12 de mayo de 1995. Además de que muchos bancos entraron en crisis porque los depositantes particulares que no salían del sistema se trasladaban hacia los grandes bancos habida cuenta que no existía un seguro de depósitos. Las pérdidas fueron más graves en los bancos mayoristas, cooperativos y los bancos regionales privados. Los bancos provinciales y nacionales perdieron depósitos en menor medida. A los efectos de asegurar la liquidez, el Banco Central redujo la tasa de efectivo mínimo para que los problemas de liquidez que tenían algunos bancos no se conviertan en un problema de solvencia y deviniera en un problema sistemático. La falta pública acerca del estado patrimonial de las entidades llevó a los bancos con exceso de liquidez a reducir su exposición en el banco interfinanciero, lo que redujo aún más la liquidez de otras entidades. Por consiguiente, se estaba produciendo en el sistema bancario una crisis de liquidez, no de solvencia, salvo en los casos de algunos bancos privados pequeños, dependientes de grandes depositantes que contaban en sus activos con gran cantidad de bonos argentinos que caían por el efecto del tequila, y de varios bancos provinciales con alto porcentaje de cartera morosa incobrable. A su vez, esta crisis hizo que se desarrollaran otras nuevas y el gobierno se vio obligado a tomar medidas para poder salvar el sistema financiero, que dada su situación solo tenía dos rumbos posibles: una nueva estatización bancaria, como había ocurrido en la década de los 80, o una estrategia diversificada y selectiva, buscando restablecer una operación sana de los bancos a brevedad y al menor costo fiscal. Finalmente, se diseñó un paquete de ayuda externa de $50 millones. Este paquete tenía como principal objetivo salvar a los grandes inversionistas norteamericanos y mexicanos. Como contrapartida de esto, el gobierno mexicano debió implementar un fuerte plan de austeridad que, entre otras cosas, planteaba una reducción del PIB de 1,5% en 1995, una reducción del déficit de cuenta corriente a un 4% y una reducción de la inflación. Para llevar a cabo estos objetivos y alcanzarlos, el proyecto se centraba en un plan de austeridad que implicaba austeridad salarial, crediticia y de precios, que se respaldaban una fuerte reducción del déficit fiscal. Este paquete implicaba una pérdida de soberanía por parte de México, puesto que las medidas de política económica y sus ingresos van a ser manejados por los Estados Unidos. Por otra parte, los otros países de la región también se vieron afectados con esta crisis, principalmente Argentina, repercutiendo a tal punto que también llevó a este país a una crisis a nivel nacional. El efecto tequila generó una gran fuga de capitales, lo que se tradujo en una caída de las reservas internacionales del 27%, así como en un retiro neto de los depósitos del 18%. Esto representó las pérdidas de capital por un monto de $2.500 millones. Como consecuencia de esta situación, Argentina vio peligrar su programa económico iniciado en 1991, el que estaba decidido a mantener cueste lo que cueste,
se llevó a cabo paquetes de medidas con el objetivo de desarrollar un excedente fiscal y disminuir el déficit de la balanza comercial. Al igual que en México, Argentina se vio obligada a tomar medidas de austeridad para reducir el crecimiento de la economía y poder así reducir el déficit de la cuenta corriente. Para esto se procuró alcanzar un superávit fiscal mediante el aumento de impuestos y una notable reducción del gasto público. El efecto tequila de 1994 desencadenó un colapso en los mercados financieros del mundo, provocando la consternación general de los inversionistas. El efecto se ha expandido a varias economías del primer mundo y ha generado que los bancos centrales de países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea inyecten sumas multimillonarias para mantener la liquidez de sus sistemas financieros. Es que la desconfianza, la incipiente reforma del sistema financiero hicieron que se perdieran depósitos y se afectaran tanto las reservas internacionales como las variables reales, provocando la recesión en los distintos países. Las quiebras, las fusiones y el reordenamiento del sistema financiero en distintos países fueron constantes a partir de la crisis. El peso mexicano, al perder un tercio de su poder de compra y en plena caída libre, ha arrastrado consigo la divisa norteamericana y, como bien se sabe, Estados Unidos está muy comprometido con los negocios de sus socios del sur, y sobre todo desde que ha entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Esto conllevó a que muchos países se desprendieran de sus dólares y buscaran refugios en otras monedas, como por ejemplo el marco alemán, entre otras. Debido a la globalización, todos los problemas económicos que tiene un país indefectiblemente repercutirán en aquellos países con los cuales se tenga relaciones comerciales. Es por eso que la globalización ha consolidado junto con la crisis mexicana un efecto dominó definido como el choque bursátil de un mercado accionario con el otro en economías emergentes como la de Singapur, Corea, Malasia, Hong Kong y Taiwán, Brasil, Argentina y Rusia. El efecto contagio que ha producido la crisis mexicana se funde en un efecto que termina siendo sistemático porque la perturbación generada tiene repercusiones en el sistema financiero mundial en su conjunto. Pero no obstante, es importante aclarar que su alcance contagioso no ha sido tan fuerte y sus consecuencias no han sido tan devastadoras, como sí ha ocurrido con otras crisis, tales como la asiática.